Si tenemos un dolor de origen traumático, inflamatorio, ¿sí? Puede ser traumático, puede ser una cirugía, porque es un trauma lo que se produce cuando uno hace una incisión, la osteotomía, el debilidaje de los tejidos, ¿sí? O un trauma propio de un accidente, un traumatizado maxilofacial, una fractura, una laceración del labio, de los tejidos blandos, ¿sí? Por un accidente. Es lo mismo. Es lo mismo el trauma quirúrgico, es decir, hacer una incisión, el debilidaje, como estoy diciendo, todos los pasos, como el traumatizado que ha tenido un accidente. Es el mismo fundamento y se produce el mismo desenlace o fisiopatología de la inflamación, el mismo origen, ¿sí? ¿Qué otro origen puede tener? Una pulpitis, una infección por caries, por enfermedad periodontal, que obviamente si hay un ataque infeccioso, ¿cómo se defiende el organismo? Y con la barrera de defensa, que es la inflamación. ¿Qué sucede? Cuando se exacerba, o sea, se hace muy grande esa reacción inflamatoria, comienza a ser molesta. ¿Por qué? Y porque hay un edema, migración depositaria de sustancias proinflamatorias que van a producir los 5 o 4 sería señales de la inflamación, que es el dolor, el color, el cambio de color, la tumefacción y la pérdida de la función, ¿sí? Entonces todo eso nos conlleva a un estado inflamatorio que pasa a ser patológico, porque es molesto para el paciente. Ese edema, esa migración tanto de humores como de células, aumenta, comprime las terminales nerviosas produciendo dolor, ¿sí? Más todo el ciclo de las prostaglandinas que ya explicó la doctora en la clase anterior. Entonces todo eso nos va a llevar a que haya dolor. Entonces infección y dolor, infección e inflamación siempre van a ir juntas. Es un proceso infeccioso por ataque de caries macropenetrante, vamos a decir, que ya invade el tejido pulpar. Bueno, van a producir, ¿cómo se llama ese estado? Pulpitis, ¿sí? La pulpa del caries. Una inflamación, una infección, bueno, hay dolor también. Entonces también tenemos que saber abordar este tipo de dolor. También están los dolores terminales o los dolores crónicos, que tienen otros dolores terminales de cáncer, ¿sí? Tienen otro tratamiento, así como los dolores crónicos de la artritis, fibromialgias, ¿sí? Todo ese tipo de enfermedades crónicas que los pacientes tienen dolor crónico, ¿sí? O sea, no van a pensar ustedes en un paracetamol, y no, hay otras líneas para abordar esos tipos de dolores. Generalmente se combinan. ¿Por qué se combinan? Y ahí viene la asociación de drogas. Y porque son dolores que están en un escalafón más elevado. Entonces, un paracetamol, un antiinflamatorio común, un AINES, ¿sí? Que ya les habrá explicado la doctora que en algunos autores ya el paracetamol lo excluyen de las líneas de AINES porque no cumple con el rol de antiinflamatorio, ¿sí? En su mecanismo de acción sufre algunas inhibiciones que no le dejan cumplir o quedar inactivados para ser antiinflamatorios. Entonces algunos autores ya lo excluyen, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Yo tengo que decir porque cuando los busquen la evidencia, algunos trabajos ya no los amparan en el capítulo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, dentro de
también vamos a incluir tanto los anestésicos locales como los anestésicos generales. Y hay que tenerlos en cuenta también, porque si ustedes van a abordar un paciente con o sin dolor en la clínica, y tienen que inhibir que se produzca el dolor. Ahí estamos bloqueando las vías del dolor. O sea, son distintas formas de abordar el dolor del paciente. Si vamos a un anestésico, es inhibir la sensación de dolor, la percepción del paciente. ¿Sí? Tenemos la diferencia entre el anestésico local, que no tiene pérdida de la conciencia, y el anestésico general, que son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central con pérdida de la conciencia. Es decir, el paciente no sabe lo que le estamos haciendo, está dormido. ¿Sí? Eso no lo hacemos en Argentina, no se hacen prácticas odontológicas ambulatorias con anestesia general, pero en otros países sí está legislado y permitido. ¿Sí? Bueno, ¿me sirven los anestésicos locales para aquellos pacientes que tienen dolores de otros orígenes, por ejemplo neuropáticos? Sí, han llegado pacientes con dolores, o crisis de dolores del nervio trigémino, a los cuales se le hace un abordaje para sacarlo de ese estado de dolor con anestésicos locales, con técnicas extraorales. También hacemos se elige qué técnica se va a hacer según la zona que le duele al paciente. Si al paciente le duele la zona infraorbitaria, bueno, o ala de la nariz, no le vamos a colocar una anestesia troncular al dental inferior. Se busca un punto más cercano, puede ser el punto suborbitario. ¿Sí? Se usan técnicas extraorales para abordar mejor. Depende de donde tenga el dolor del paciente. ¿Sí? Si el dolor se localiza en la zona del mentoniano, bueno, no hace falta que se lo coloque acá, puedo buscar una técnica al mentoniano. ¿Sí? Se va eligiendo dónde y sacarlo de esa crisis de dolor inmediatamente, porque lo va a hacer. ¿Sí? No va a tener sensación de dolor. Bueno, el capítulo de dolor es bastante interesante y no se cierra con una o dos clases. Esto da también la experiencia clínica y el abordaje también a veces incluye multidisciplinario, porque un paciente que ya viene con un antecedente de una neuralgia del trigémino, y lo mejor que hay es hacer un abordaje psicoterapéutico también. ¿Por qué? Y porque aquí el paciente, con la nueva visión de tratamientos de dolores crónicos, se hacen abordajes multidisciplinarios. Y esto también se tiene en cuenta en aquellos pacientes terminales de cáncer, con fibromialgia, para hacer un acompañamiento con los cuidados paliativos. ¿Sí? No lo vamos a curar, tal vez, porque ya en el estado terminal de cáncer no hay chance de curación, pero sí se habla de cuidados paliativos. Entonces ustedes tienen que ya ir englobando otros conceptos y trabajar en forma interdisciplinaria. ¿Sí? Todo para mejor atención del paciente y mejorarle la calidad de vida. Tal vez le quede un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero que su vida tenga calidad y no esté sufriendo dolor. ¿Sí? Bueno, la morfina, que es la droga patrón de este grupo, deriva del opio. La sustancia natural que existe en la naturaleza es el opio. ¿Sí? Una planta, la estamos viendo, muy bonita, aparentemente la flor que da, no la conozco personalmente, y ven que es como un líquido
No sé si ustedes habrán visto ese tipo de plantas, supongamos a lo mejor lo que han visto más es algún cactus, una cuestión así que largan, o sea, romperlo y le hacen un tajo en el medio, sale un líquido. Ven que ahí, eso que están viendo ahí, no son espinas, sino es un líquido lechoso que emana de la planta. Hay muchas plantas que largan líquidos, ¿sí? El aloe vera, lo han visto, no es lechoso, pero es un gel. Cuando abren la hoja, un gel. Bueno, ese tipo de sustancias que se aíslan y tienen principios activos importantes. El opio existió siempre, porque es una planta, y sus beneficios como analgésico era lo único que había en algún momento de la historia, hasta que aparecieron recién en el siglo XX los analgésicos de la gama de la familia de los AINES, que fue el ácido salicílico, el primer AINES que se descubrió, no existía, ¿sí? Entonces todo se manejaba con el opio y trajo gravísimos problemas, porque el opio tiene efectos a nivel central y adicción. Entonces terminaban dándolo como un analgésico, pero el paciente se hace adicto, ¿sí? Porque tiene tolerancia, porque presenta adicción, ya vamos a ver, dependencia, perdón. Entonces el paciente cada vez necesita más dosis para el mismo efecto, ¿sí? ¿Y todo esto por qué es? Y porque existen receptores opioides, y no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino dispersos en todo el organismo. Receptores específicos para el opio y sus congéneres, porque no solamente es el opio, ¿sí? Bueno, entonces la morfina, como dice aquí, se extrae de la plantita que se llama opio, en estado natural. El nombre de la planta, Papaver somniferum, y siempre lo pusieron porque esto tiene la propiedad de ser hipnoanalgésicos. Es decir, hipno, ¿qué significa? Sueño. Entonces produce el sueño y analgesia. A diferencia del grupo que vieron la semana anterior, que son los AINES, producen solamente analgesias, pero estos producen sueño, ¿sí? Por eso se llaman hipnoanalgésicos. Bueno, no solamente está la morfina, sino la codeína, la tebaína, noscapina y algunos otros derivados. Fíjense, depende del país, es lo que se trabaja. Vamos a ir nombrando distintas drogas que van a ir apareciendo. Acá, fíjense, ya el mundo greco-romano consideraba al opio una droga poderosa e impredecible por los efectos que consigue, ¿sí? Y ya sabían en aquella época que era una sustancia que había que administrarla con ciertos recaudos porque producía efectos que no eran tan buenos a la larga, ¿sí? Tal vez no se hablaría con la certeza que tenemos ahora, que tiene dependencia, tolerancia, ¿sí? Ya lo tenemos eso totalmente establecido hace muchos años, pero ya sabían que había que tratarlo con ciertos recaudos. Hubo de todo en el medio, porque cuando ya encontraron esta sustancia y entró a Europa, bueno, los problemas fueron más graves. Y luego se dieron cuenta, por eso aparece acá el contrabando del opio, porque en China estaba prohibido, y ¿qué hacían
con ingleses y entraban en forma ilegal y estaban haciendo al pueblo demasiado adicto y dependiente a una sustancia que estaba prohibida. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto es un hecho histórico. O sea, pasó de todo en la historia con el opio. Ahora pasará con la cocaína, con fentanilo y no sé qué otra cosa, pero en aquella época la droga que había era el opio. O sea que el problema del narcotráfico o las cuestiones ilegales siempre existieron, ¿sí? ¿Y todo por qué? Y por una conveniencia económica para algún grupo reducido, ¿sí? Y someter a las masas. ¿Sí? El fundamento siempre fue igual. Bueno, fíjense, en el organismo tenemos péptidos, ¿sí? Y ahí vamos a investigar o a hablar un poquito de lo que son los péptidos endógenos. Son los que nos dan, por decir, una sensación de bienestar producida propiamente en el organismo, porque son endógenos. Y son las cosas que nos producen placer, ¿sí? Supongamos, vamos al caso que es recomendable hacer actividad física porque hay una importante liberación de endorfinas. Endorfinas las produce el organismo. Consumir chocolate activa la producción de endorfinas. Y estar con la PlayStation, vamos a darle un nombre, hay más actuales y más viejas, están, vieron que a mí no me gusta, pero he visto que están con la pantalla y están ahí como adormecidos. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque ya esto está estudiado desde tal vez antes que ustedes nacieran, porque más de 20 años que lo estudio, que se dieron cuenta que las pantallas producen sobre el cerebro estímulos de endorfinas. Por eso están como hipnotizados con la PlayStation y tal vez pasan 1, 2, 3, 4 horas inamovibles. Y vos decís, ¿cómo puede estar el joven, a veces los adultos, que ya traen el gusto de antes, la sangre, que les produce placer, sensación de bienestar? Y ustedes le pueden preguntar, no sé si son consumidores de PlayStation, pero le pueden preguntar a alguien que le agrade y a mí me hace sentir bien, me relaja, me gusta, me entretiene, ¿sí? Porque produce las pantallas, esas mínimas, mientras más sofisticadas son las pantallas, más atraen, ¿sí? Entonces están entretenidos o con lo que te produce, porque te está estimulando el cerebro, ¿sí? Por eso es tantas horas, tanta necesidad de llegar, tirar la mochila y a lo mejor ni tomo la merienda y llevo de la escuela o llevo de la facultad y me pongo con la play, ¿sí? Porque es una necesidad. ¿Por qué? Ahí viene. Tenemos encefalina, endorfina y dinorfina. Entonces son potentes agonizadores, endógenos, opioides. Y me van a hacer sentir bien. ¿Cómo lo puedo conseguir? Con distintas actividades físicas. Algunos recomiendan salir a caminar. Caminamos, no caminamos, o tal vez hacer una actividad de baile, o bueno, lo que a ustedes les agrade como actividad física y que logre esa sensación de bienestar. Sin entrar en prácticas como el yoga, ¿sí? Eso ya está sumamente demostrado que producen porque está todo relacionado con la sensación de bienestar a la larga para el cuerpo.
Eso es la, digamos, la explicación biológica de lo que está pasando en nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Bien. Esto quedado con rojo, dice receptores opioides. Existen 4 tipos de receptores, denominados mu, kappa, delta y nociceptina. Desde el vamos, les voy diciendo que son de la línea o de la familia metabotrópicos, ¿sí? Entonces, actúan acoplados a la proteína G. Bueno, la configuración del receptor y cómo actúa, recuerden que siempre va a tener la misma explicación que todos los metabotrópicos. Bueno, ¿y qué produce? Fíjense, analgesia, algunos más, otros menos, pero no solamente hay en el sistema nervioso central, tenemos en el aparato gastrointestinal, en el intestino, ¿sí? Desde que empezamos el cursado yo le di bastante relevancia al intestino, porque cada vez se saben más cosas del intestino, que no solamente tiene una flora intestinal que lo mantiene la homeostasis de todo el organismo, sino también que se producen un montón de sustancias. Entre ellas habíamos hablado de la serotonina, que ya está demostrado. Ahora sabemos también que hay receptores opioides. Entonces, cuando recetamos morfina y sus congéneres, ¿qué me va a producir como efecto secundario? Estreñimiento, ¿sí? Porque disminuyen la motilidad gastrointestinal. Entonces, un paciente que consume morfina porque tiene problemas de dolor, o puede consumir nubaína, por ejemplo, u otros, tramadol, que ya vamos a ver cuáles son, todos van a tener problemas gastrointestinales. Entonces, con 1 o 2 tomas, ya el paciente va a sufrir estreñimiento, constipación y dificultad para mover el intestino y evacuar. Y eso es un trastorno desagradable para el paciente, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, sin llegar a decir, fíjense, la depresión respiratoria, o sea que comparado uno con otro, bueno, la motilidad con una dieta o suspendiendo la medicación o bajando las dosis, se puede reactivar el intestino. Ahora, la depresión respiratoria y un poco más difícil, se puede morir. Acá, problemas de, fíjense, euforia, disforia, alucinaciones, ¿sí? Eso ya es más difícil de controlar. Bueno, sedación y dependencia física, que ahí van a tener que buscar la diferencia entre dependencia física y dependencia psíquica, ¿sí? Bueno, fíjense, la configuración de los 7 dominios, que ustedes la van a ver luego cuando veamos la configuración del receptor de los anestésicos locales. Bueno, ese sí exigimos que lo desglose, lo sepan bien, porque es lo que a diario van a usar.
esto es a modo informativo, en realidad no preguntamos cómo es la configuración molecular de un receptor opioide, con que sepan de qué familia y cómo funciona, suficiente. ¿Cómo se llama? Fíjense, entonces, para que ustedes busquen, investiguen, la tolerancia a la dependencia física, que no es igual que la dependencia psíquica o psicológica, y el síndrome de abstinencia. Todo eso me producen los opioides, ¿sí? Quiere decir que un paciente al que se le retira abruptamente la medicación va a producirse un síndrome de abstinencia. Y eso es muy importante, porque son síntomas y signos específicos que aparecen por la supresión o la inhibición o la falta de ingesta del medicamento abruptamente. Desde ya les digo que para todos los psicofármacos, incluyendo los hipnoanalgésicos, se hacen regímenes de retiro. Es decir, yo no puedo decir, hoy dejar de tomar la medicación, no. Se tiene que ir bajando la dosis y que el cuerpo logre, el organismo, ese equilibrio compensando metabólicamente ese déficit de medicamentos, ¿sí? Lo mismo pasa para todos los psicofármacos, que no es el capítulo de hoy, pero lo voy diciendo, ¿sí? Entonces, un paciente que toma de forma crónica hace 10 años clonazepam, no le podés decir de un día para el otro, o el mismo paciente, dejar porque no consiguió la medicación, no consiguió la receta, no la pudo comprar, abruptamente el clonazepam, porque le va a pasar muy mal, ¿sí? Porque hacen síndrome de abstinencia. Entonces, podemos decir hiperactividad, problemas respiratorios, ¿sí? Una inquietud, diverso, el espectro de signos y síntomas que puede presentar. Lo mismo pasaría con la morfina. Por eso, un adicto tiene que salir a delinquir o hacer cuestiones ilícitas para conseguir el dinero y conseguir una nueva dosis. No es tan fácil dejarlo, ¿sí? Bueno, fíjense, acá empezamos a nombrar cosas que le pueden sonar. Acá hace unos años el fentanilo no entraba en el mercado argentino, pero ahora se utiliza terapéuticamente dentro de las técnicas anestésicas generales para, a lo mejor, cirugías más sencillas, ¿sí? Sencillas en el sentido de que van a durar menos tiempo, son menos cruentas. Bueno, ahora mismo una cirugía de un tercer molar, que no lo usamos en odontología, o de garganta, de oído, que puede ser algo retirar las amígdalas, un acto muy rápido, ¿sí? Como extraer una muela, un acto bastante rápido, ¿sí? Ahora, una cirugía abierta de corazón, de intestino, bueno, son cirugías más largas, obviamente que hay otras técnicas de anestesia, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora se habla mucho del fentanilo porque hubo un evento desagradable que provocó la muerte a muchos pacientes, pero fue un problema no propio del fentanilo, sino que estuvo contaminado, ¿sí? No se cumplieron con las normativas para armar una ampolla de la droga, la asepsia y todo lo que debe existir, y en algún momento se contaminó. Muy mal, porque terminó con la vida de los pacientes, ¿sí? Bueno.
metadona, bueno, hay muchas que están, la nalburfina, que es la nubaína, y acá agregamos en rojo agonista parcial. Y ahí cuando ustedes vean el mecanismo de acción de la nubaína, van a ver que hay pequeñas diferencias con la morfina en el mecanismo de acción. Fíjense, cuando hay una intoxicación o quieren sacar o tratar a una persona que se ha intoxicado o que consume en forma crónica la morfina, existe la naloxona y la naltrexona, que son antagonistas opioides que sirven para tratamiento como antídotos para aquellos problemas de intoxicación crónica o aguda, ¿sí? Con opioides en general. Entonces, acá tenemos el nombre de los antagonistas y activos. Bien. Dentro de esto también tenemos la morfina, que ya en algún momento les habíamos dicho que no estamos autorizados los odontólogos a prescribirla, que son ciertos oncólogos, psiquiatras o equipo de salud que está abocado, pero que tienen toda una inscripción y una habilitación por el Ministerio de Salud, en este caso de la provincia de Mendoza, donde ellos retiran unos recetarios y que solamente son ellos los que están autorizados a prescribir. También algunos dije, gerontólogos o médicos de cuidados paliativos, ¿sí? Estamos hablando dentro del equipo de salud de los enfermos terminales de cáncer o de otras enfermedades. Bueno, la codeína les puede sonar como antitusivo, ¿sí? Si bien la tos es un proceso que hay que dejarlo que evolucione y que el paciente expectore y elimine todas esas sustancias o flemas o todo lo que produce la vía aérea y que no es bueno que esté acumulándola en el organismo, sino que las expulse. Entonces no en todos los casos vamos a inhibir el tema de la tos, ¿sí? Porque si hay una alergia, un virus o algo que me está exacerbando la producción de moco y de flema, mejor que el paciente lo elimine. No le podemos dejar las flemas porque son caldo de cultivo para microorganismos más graves. Entonces, bueno, cortar el proceso de la tos no es bueno. Pero en aquellos casos donde sí se debe eliminar la tos, existe la codeína. Bueno, hay otros también, pero no vamos a entrar nombrando, yo se los muestro para que a ustedes les suena conocido. Bueno, ahí lo tienen. Oximorfona, oxicodona, y fíjense, se los nombro porque estaba en Netflix otra vez, tal vez alguno lo vio, el famoso Dr. House. Él es consumidor de un opioide porque tiene un problema, no recuerdo bien si era un problema en la cadera. Le habían hecho una cirugía que le habían extirpado una porción de uno de los dos muslos, no me acuerdo bien. Ah, bueno, ella estaba llamando. Yo me evito el ejemplo. Sí, a ver, estamos hablando del médico. Sí. No me acuerdo cuál era la enfermedad que tenía, pero sí le producía mucho dolor. Claro, yo sé que él se localizó en la cadera porque él usó un bastón y bueno, claro, tiene una cierta rigidez, movilidad, claro, pero no sabía lo que tenía porque nunca lo he visto tan en detalle. Ella ya sabe que le han estirpado algo ahí en el muslo. Bueno, sí, me imaginé que era en la cadera, a nivel óseo, pensé que tenía algo ahí.
Bueno, y tiene ciertos problemas porque se automedica, entonces hay algunos capítulos donde él tiene varios conflictos porque se automedica, como todos los médicos o personal de salud, y bueno, no lo puede controlar, ¿sí? Pero quiere vivir sin dolor, está en todo su derecho también. Bueno, pero es lo que toma. En Estados Unidos ese tipo de medicamento, digamos, es como el tramador, tiene sus limitaciones, pero se usa. En el mercado argentino no está, se trabaja más con el tramador, ¿sí? Bueno, es depende. En algún momento puede que entre. Estos sí están, de estos profanos. Fíjense, acá hay otro, el dextrometorfano, que se usa como antitusivo, jarabe, a veces está, a veces no está en el mercado, pero bueno, son de la familia. Entonces, son de la línea, ¿y cuál es el efecto? A ver, son hipnoanalgésicos como línea general. Se trabaja para la tos, pero ustedes pueden saber o deducir cuál es el efecto adverso que pueden llegar a tener. Si ya más o menos lo nombramos. Más allá de la dependencia o la tolerancia, que todos lo comparten, y eso lo tienen que descartar y saber, porque si están actuando sobre receptores tan importantes, imagínense, si una PlayStation crea adicción, imagínense un medicamento, ¿sí? Bueno, quería que me dijeran problemas respiratorios, depresión respiratoria, pero no lo pudieron saber. Bueno, fíjense. Y acá tenemos ahora otra droga de la línea. Fíjense, ¿estamos dentro de los opioides? Sí. Pero, justamente, la industria farmacéutica y la medicina le encontró a la enloperamida como, ya que tiene tanta afinidad con los receptores opioides que hay en el intestino, un efecto antidiarreico. Hay personas que tienen problemas, supongamos, que está pasando por una quimioterapia y le altera la flora intestinal, y le reactiva, más allá de que le altera la flora intestinal, destruye las células del intestino, entonces por lo cual, la quimioterapia, por lo cual el paciente tiene eventos de diarrea, ¿sí? Más allá que se va a deshidratar y todo lo que sucede, los problemas que trae la diarrea crónica, ¿sí? En cuanto a la absorción de alimentos y todo eso. Bueno, entonces, de nutrientes. Entonces, la loperamida es útil en aquellos casos que el paciente necesite inhibir este problema gastrointestinal. Ahora, si el paciente tiene una diarrea porque consumió un alimento contaminado, entonces tiene una gastroenteritis de origen viral, ¿es lógico o es usar loperamida para inhibir? No, ¿sí? Salvo que ya lleve muchos días con este tema de la diarrea y bueno, hay posibilidades de deshidratación, bueno, se toman otras medidas. Les digo que es muy común que la gente ante un estado de automedicación tiene regulares, en la marca comercial, loperamida es la droga, entonces ante un estado, y bueno, me tomo un antidiarreico, no, es así. ¿Entienden cuáles son todos los riesgos de la automedicación? ¿Se va a morir? No, pero no está tratando la diarrea de fondo, está enmascarando un cuadro. Es lo mismo que con los
antagonistas muscarínicos, ¿se acuerdan? También dice tipo paratropina, sertara, cualquiera, buscapina, ¿sí? Enmascara los cuadros, pero no me corrige el problema de base, ¿sí? Bueno, llegamos acá, fíjense, ya lo nombramos, analgésicos del tipo del dextropropoxifeno, y acá viene la acotación. Algunos pacientes con neuralgia del trigémino vienen con este tipo de medicación que en realidad no es la adecuada, tampoco les saca el dolor al 100%, pero existen estas variables, porque ya cuando no responden los pacientes a terapéuticas convencionales, no lo pueden sacar a lo mejor con vamos a decir, un ketorolac. Entonces comienzan a incursionar por otros hipnoanalgésicos, porque se apunta a lo que ven, ¿sí? Y a lo mejor sin fundamento, porque ya está estudiado que la neuralgia del trigémino, y demostrado, estudiado y demostrado, que la eficacia está en los anticonvulsivantes, que son otra línea, no son hipnoanalgésicos. Entonces, cuando ustedes en la historia clínica del paciente detectan que están tomando este tipo de medicación para dolores de origen neurálgico, y ya saben que en la actualidad es un error. Un error porque no tienen eficacia demostrada, ¿sí? Le están ocasionando un problema al paciente porque tiene sus efectos adversos y su dependencia, porque ya dijimos que todo lo que nombramos hoy, en mayor o menor medida, producen dependencia, tolerancia, todo el grupo igual. ¿Por qué? Y porque los receptores opioides, todos tienen la misma base, en más o en menos, y están mal medicados. Entonces un paciente con neuralgia del trigémino viene con este tipo de medicación, es un llamado de atención como profesional y decirle: no, acá hay algo que no funciona, porque estás tomando un medicamento que no es de eficacia demostrada para las neuralgias, ¿sí? Y llegamos al tramadol, y ahí hacemos hincapié porque, además que está en el último lugar, es lo que estamos habilitados como odontólogos dentro de los hipnoanalgésicos a prescribir, ¿sí? Tramadol y nubaína, que la habíamos nombrado anteriormente. Bueno, en líneas generales, fíjense, todo lo que hemos nombrado como analgésicos. Otros tienen mayor preponderancia en la acción antitussígena. Tenemos la codeína, como antidiarreico, que ya hablamos recién, la aldosteramina. Bueno, acá lo ha puesto, el autor pone antidisneico, pero no estoy de acuerdo con eso. Quedó porque el autor, donde se vio la clasificación, lo incluía. Pero es interesante los anteriores, ¿sí? Esta clasificación en líneas generales según el uso terapéutico, ¿sí? Que uno le quiera adjudicar. A ver, algo más que me quiero decir. Por supuesto que, y ahí viene algo importante, van a encontrar asociaciones de paracetamol con codeína, ¿sí? Pero no es para el cuerpo. Obviamente que no son medicaciones para el paciente común con un dolor dental. Son para dolores, esto está dentro de las drogas de rescate, que se nombra así porque, ¿por qué se le da ese nombre? Bien,
En cuidados paliativos, dentro de lo que es el dolor, pacientes crónicos o terminales de cáncer, ustedes necesitan una solución. Entonces, esto